tardes a todos y todas. Gracias por acercarse. La verdad que estamos muy contentas de empezar este camino, este espacio que estamos empezando a gestionar con Vivi, que se llama Lubdub, que bueno, no voy a extenderme demasiado porque me parece más importante que hablen acá los que nos convocaron, pero bueno, tiene algo bastante especial y nos conocemos hace mucho con Vivi y bueno, tenemos ganas de que este espacio funcione como un espacio de encuentro verdadero, como volvamos a mirar, como un espacio para los chicos también, para los adolescentes, preadolescentes y todas las edades, por supuesto, pero tenemos un poco la intención de enfocar ahí. Creemos que esta nueva era de la tecnología y de las redes nos está atomizando demasiado. Sentimos eso como un dolor, como una distancia de lo humano y pretendemos que este sea un espacio de encuentro y de abrazo en lo posible, en la medida de lo posible, en este momento tan hostil que estamos viviendo, no solo en nuestro país, sino en el mundo. Le agradecemos a los chicos, a Bruno por hacernos llegar a Mariano. Estamos muy contentas y nos encanta poderlos recibir. Y bueno, yo voy cortando así hablan los chicos. Voy a leer los apellidos porque no me los sé. Está Bruno Pisorio, Mariano Dubin y Mariano Pacheco, el escritor del libro Literatura y Revolución. Esto comentamos que era un título muy potente, así que bueno, estamos muy interesados en escucharlos. Bueno, gracias. Les doy la palabra. Bueno, empiezo yo. Dale. Igual yo soy de voz fuerte y sí, como quieran, si se me escucha bien, ¿no? Sí, sí. O lo dejo. Para. Dale. Bueno, muchas gracias por estar, muchas gracias Mariano por invitarme a leer el libro y a decir unas palabras, y muchas gracias al espacio, por supuesto. Yo anoté algunas notas, pero como buen neurótico no pude cerrar nada, así que tengo las ideas, tengo algunas cosas que me parecen muy interesantes del libro que quiero transmitir, y llegado el caso diré, tengo hasta acá. Quiero empezar por dos citas que son muy coyunturales, pero que me gusta como modo de entrada al libro. La primera, bueno, el libro es un libro de ensayos, de artículos sobre distintos autores, escritores, pensadores también, argentinos, del siglo XX fundamentalmente, ¿no? Pero voy a sacar dos citas descontextualizadas. El primero, literatura, dice, ¿no? Cito: literatura argentina y realidad política, el libro de Viñas, a tono con la época, estamos en 1964, hace de la crítica no un saber erudito universitario, sino un género de combate. Y en el artículo sobre Puig, dice: Sexo y Revolución, el manifiesto del Frente de Liberación Homosexual que vio la luz en 1973, buscaba, a tono con la época, enlazar la liberación sexual con la justicia social y la liberación nacional. Me quedó resonando el a tono con la época, porque después, por ejemplo, hablando de Fowell, Perlonger y Rosichner, parece plantear otro modo de relacionarse con la época. Y dice: Fowell, Perlonger y Rosichner son índices de aquello que una literatura nacional es capaz de producir, incluso cuando todo indica que los consensos de una época no permitirían hacer surgir textos así. Y si bien el a tono con la época es más bien una frase de paso, ¿no? Me interesa el mapa que arma, como si hubiera textos u obras o autores que están a tono con la época, ¿no? Textos que van en la marea de la época, tendríamos que definir, por supuesto, qué es una época, y textos que hienden la época, ¿no? U obras sin hacer un juicio valorativo sobre unos y otros, ¿no? Sino como un mapa. Porque la pregunta, textos que son, como diría Nietzsche, ¿no? Un autor que Mariano ha trabajado en otros libros, intempestivos. Porque la pregunta, hoy hablábamos del título del libro, es a cuál de las dos, en este mapa, ¿no? A cuál de las dos polos pertenece el libro de Mariano. Y yo pensaba en el título, Literatura y Revolución, ¿no? Y me venía a la mente el juego borgiano de Pierre Menard, ¿no? El autor del Quijote. No es lo mismo el Quijote de Cervantes que el Quijote de Pierre Menard en el siglo XX.
Y yo pensaba, Literatura y Revolución es un libro que ya existe. Lo escribió Trotsky en 1924. Ahora, ¿es lo mismo escribir Literatura y Revolución en 1924 en Rusia? Incluso cuando a comienzos de ese año había muerto Lenin, ¿no? Y ya empezaba a asomar una sombra que cobraría la vida del propio Trotsky en 1940 en México. Pero es lo mismo escribir Literatura y Revolución en 1924 que un siglo después, en el 2026, ¿no? Donde estamos más cerca de la revolución de la alegría, que es una frase que también es al pasar, donde parece, como dice algún libro por ahí, que la rebeldía se volvió de derecha. En ese sentido, me parece que buena parte, a ver, el libro yo lo considero sinceramente muy valioso por los lúcidos análisis que hace de las obras y de los autores, pero también por ese carácter intempestivo. También por, como todos, como no dejamos de notar, Vivi, Yulisa y varios de los que estamos acá, por no dejarnos de poner la palabra revolución frente a los ojos, en un contexto en el cual parece una palabra difícil, incómoda, prohibida, ¿no? Y en ese sentido pensaba que en este juego de fechas, ¿no? Tenemos otras fechas, y entre el libro de Trotsky y el libro de Mariano tenemos 100 años, tenemos 50 años respecto de la última dictadura militar, por supuesto. Y la palabra revolución también nos convoca a pensar esa fecha, indudablemente, porque la dictadura militar también marca la derrota del proyecto o de los proyectos revolucionarios de las izquierdas masacrados a sangre y fuego, ¿no? El libro me parece, también eso es una afirmación en cuanto a hipótesis de lectura, pero es una pregunta que quiero lanzarle a Mariano, se mueve en ese lugar. Y los nombres de Rosichner, de Viñas, de Piglia también, de Fogwill, nos ubican en la postdictadura, ¿no? Que entiende la democracia no tanto o no solo como un triunfo, sino en buena medida como una derrota, ¿no? Esa paradójica victoria-derrota de la que habla Fogwill, la derrota de la cual es heredero Viñas, y ahora voy a contar una anécdota sobre él. Rosichner diciendo que nuestra democracia surge del terror y no del deseo, ¿no? Me parece que el libro de Mariano, en estos ensayos que van desde Raúl González Tuñón, y me parece muy, muy simbólico, muy significativo, que el ensayo sobre Raúl González Tuñón, ese militante histórico de la izquierda que muere en 1974, 2 años antes de la última dictadura, pero el ensayo de Mariano termina con una transformación del rojo, alegre como el vino, alegre como la revolución, en el rojo de la sangre de los muertos por la guerra civil, ¿no? Pero la pregunta es, o la pregunta que yo me hago entonces es, en ese posicionamiento en el que entiendo se ubica el libro de Mariano, y en el cual no tenemos que perder de vista el otro término de la cópula, literatura. ¿Qué tiene la literatura para decirnos sobre todo esto que yo estoy enfocando en términos más bien histórico-políticos, ¿no? Y ahí me parece que uno de los gestos más potentes de Mariano es no plegar la literatura sobre la política, ¿no? No hacerla mimética, ¿no? Detenerse con paciencia en los procedimientos formales de los distintos autores, en la mezcla en Tuñón. Juan Matio en el prólogo eso lo recupera muy bien. Justamente porque, como dice Piglia y Mariano recupera, la literatura también nos permite avisorar lo que no es, ¿no? No es solo una definición de lo que es, sino también un avisoramiento de lo que no es. Pero entonces la pregunta que a mí me surge es, bueno, en esta postdictadura, ¿no? En esta derrota o victoria incómoda en la que nos deja el repliegue, ¿no? O el retiro de los militares durante la dictadura. ¿Cuál es la posición a que nos invita el libro y la posición que entiendo, también conociendo la trayectoria militante de Mariano? Y hay un gesto que a mí que recupera de Viñas, ¿no? Que es el de la indocilidad. Yo iba a contar una anécdota.
Viñas presenta el libro de un compañero de generación que se llama Aldo Oliva, un poeta, su último libro, publicado en el año 2000, Oliva moriría ese mismo año, y lo presenta Viñas, que era conocido ya desde la época de contorno de Oliva. Y dice que ese libro, que se llama Ese General Belgrano y otros poemas, habla de una experiencia generacional. Y dice, nuestra generación es la que fracasó. Y con una frase muy, muy linda, muy irónica también, dice, nosotros quisimos tomar el cielo por asalto, y cuando llegamos, estaba nublado. Y cuando llegamos, algún santo nos dijo, no entregamos las llaves. Pero dice otra cosa. Dice, no es que uno se regodee en eso, sino que uno se pregunta, ¿qué es lo otro? ¿Qué es lo opuesto a este fracaso? ¿El éxito? ¿Es la literatura el éxito? No, nosotros estamos acá para decir, eso no va. Esa indocilidad, esa incomodidad, me parece que es la que recupera Mariano ya desde el prólogo cuando invita a seguir luchando por dejar de ser esta humanidad, ¿no? Tengo bastantes más cosas, pero me parece que encaré bien lo que quería decir. Hay muchas cosas sobre cada ensayo, realmente valen mucho la pena. Se trabaja la guerra de Malvinas, pero también estos momentos de la postdictadura. Y voy a cerrar con otra cuestión que a mí me quedó resonando, que es en el último capítulo, en el cual recupera la figura de Piglia, que es una figura señera, que diría que junto con Viñas, ¿no? Son las figuras que más marcan el recorrido, el camino de este libro. Recupera una novela de 2013, El camino de ida, de Aida, pero en el cual, más allá de la historia, que es una novela un poco de campus también, aparece un tal Thomas Munk, que era un terrorista, pero que es un alter ego de Luna Bomber. El Luna Bomber es una figura histórica existente, ¿no? Theodor Kaczynski, que envió una serie de cartas bomba en los Estados Unidos y que terminó siendo descubierto porque escribe un manifiesto y el estilo de ese manifiesto lo descubrió su hermano. Entonces su propio hermano lo traicionó, ¿no? Cuando la CIA estaba totalmente perdida, el FBI no tenía ni idea para dónde ir. Su propio hermano reconoce el estilo de su hermano, sobre todo de Kaczynski, sobre todo por una frase, y lo termina denunciando. Claro, Piglia, irónicamente, Renzi Piglia dice, a los Estados Unidos les faltaría un poco de peronismo, porque este terrorismo es puramente individual, ¿no? Es una disconformidad total respecto al estado de cosas, la de este Kaczynski, pero que no se vuelve colectivo, no se articula, ¿no? No se conecta con otros. Y lo primero que recordé es, hace no tanto tiempo, a Luigi Mangione, ¿no? El que mató al CEO de una farmacéutica. Pero después me vino a la memoria, y con esto cierro, la figura de otros dos hermanos. La de Alexander Ulyanov, que intentó hacer un atentado contra el zar en Rusia, a fines del siglo XIX. Fue descubierto y fue condenado a muerte, pero esa muerte provocó en su hermano su vuelco hacia la política. El hermano, Vladimir Ilich, es Lenin. Entonces me parece interesante como dos modos de ver esa articulación política, ¿no? Y dos modos de organizar el pesimismo, diría Walter Benjamin, ¿no? Bueno, con eso cierro. Muchas gracias por permitirme leerlo y decir estas palabras. Bueno, antes que nada voy a retomar las palabras de... Bueno, ahora sí, ya no son brutos, ¿no? Era por la... Sí. Es por eso. Sí, sí. No, entonces sí. Voy a retomar estas primeras impresiones de la importancia de juntarnos, debatir. En particular, Mariano tiene un impulso que yo agradezco y comparto, que es que cada libro se convierta en un momento de militancia, de encuentro, de debate, de ir a defender el libro. Me parece que eso es una postura frente a la vida que es contenido y forma también con este libro, que eso lo agradezco, ¿no? Me parece que es esencial en este momento de reflujo y de derrota. Bueno, no sé qué decir del libro.
como lo leí todo, muchas veces pasa cuando presento un libro que, bueno, inevitablemente uno no lo lee todo, entonces lo arma algo bien. Esta es que lo leí todo el libro y dije, me voy a jugar porque leí todo el libro y tengo mucha confianza de que puedo decir cosas sin ningún tipo de apuntes. Y ese leer todo, voy a partir por ahí, tiene que ver con algo que creo que anteriormente se entendió, que es un libro que está pensado para tener lectores, ¿no? Evidentemente, Mariano articula su larga militancia en una serie de ensayos que, más que espantar, digamos, la teoría literaria, y eso no hace que la teoría literaria sea mala, tiene, digamos, sus vericuetos barrocos y a veces rococó, y lo del Mariano es otra cosa, ¿no? Es un libro que está pensado justamente para abrir un diálogo, ¿no? Y un diálogo en los tiempos que uno hoy lee. ¿Dónde lee? Donde puede, básicamente, ¿no? Porque realmente los tiempos de lectura, de concentración, de posibilidad de justamente dialogar con alguien que no está ahí, que es un libro, leer un libro, son pocos. Voy a partir de la idea importante de hablar de la revolución. Acá, justo creo que fue ayer en la Radio de las Madres, Mariano decía la relevancia de reivindicar el lugar político, el lugar revolucionario de los desaparecidos. Que hay una figura ahí fantasmagórica que es inevitable por las líneas de derechos humanos que largamente tienen que ver con los derechos civiles, y está bien, son formas de lucha válidas y que de hecho han hecho de Argentina un país único en términos de reconocimiento del genocidio, que los milicos estén presos, pero como paradoja nos ha puesto en un lugar de víctimas, ¿no? Y no somos víctimas, fuimos derrotados. Creo que eso Mariano lo tiene claro, y son dos cosas distintas, ¿no? La cosa de ser víctima y también ser derrotado, ¿no? Eso no imposibilita ese lugar. Digo esto porque en esta búsqueda que hace Mariano en este libro, que es una búsqueda ya que estaba en Montoneros, en Cabecita Negra, otros textos, es la búsqueda de la fuerza revolucionaria, ¿no? Que no es un lugar de la víctima, sino un lugar de quien abre una guerra. De hecho, el título completo del libro debería ser Literatura, Guerra y Revolución. No tener miedo a ese concepto, ¿no? Porque el mundo ya está en eso. Hoy, si uno hace el mapa del mundo, son muy pocos los países que están fuera de guerra. De hecho, si uno arranca en Sudán, ¿no? Norte de África, va subiendo Medio Oriente, va subiendo Europa con Ucrania y Rusia, y sigue Irán, Afganistán, Pakistán, ¿no? Todo el mapa del mundo, eso es el mundo, ¿no? Eso básicamente es el mundo. El mundo está en guerra. El mundo ya no está en los debates superfluos de los 90. Entonces yo creo que es importante recordar esto porque lo que se viene es la guerra. Es así. Bueno, igual esto a veces es un cierto milenarismo semita que siempre está diciendo que viene la guerra y el fin del mundo, y nunca viene la guerra ni el fin del mundo, y el mundo sigue. Pero evidentemente sí viene el tiempo de la guerra, ¿no? Entonces, recuperar una tradición de guerra y revolución en nuestras formas políticas es esencial. Creo que ahí hay una clave. Yo en ese sentido hay un capítulo que me encantaría discutir en ese momento, que es la posición de Rosichner sobre Malvinas, que para mí es absolutamente errónea, como la mayoría de las hipótesis de León Rosichner. Tipo genial, pero todas las hipótesis históricas de León Rosichner están mal, como que el capitalismo nace en el catolicismo, están mal. O sea, es un lector que a veces los mejores lectores son los que leen más, mal. Entonces sí, o sea, a uno le gustan los malos lectores por sus malas hipótesis, pero por su gran modo de decirlo. Yo creo que la guerra de Malvinas es una gran derrota del pueblo argentino, sin duda, no es una derrota de la dictadura militar. Y en ese sentido, no por nada Montonero, no por nada Fidel Castro, no por nada la izquierda nacional, se da cuenta de eso muy rápido, ¿no? Digo, porque hay un capítulo donde Mariano recupera 3 autores, ¿no? Rosichner, Fouil y Perlon. Y ahí voy a tomar ese libro que para mí tiene momentos distintos, pero voy a tomar el prólogo, casi como un poco mala leche, que es lo mejor del libro, de los pichiciegos, que él dice algo que me parece genial. Fouil decía cosas geniales. Que él no estaba en contra de la guerra.
estaba en contra de una manera de hacer la guerra. Como no estaba en contra de la literatura, sino en contra de una manera de hacer la literatura. Es fantástico eso, ¿no? Porque él no está en contra de la guerra, no es pacifista, sino que está en contra del modo de hacer la guerra, ¿no? El modo de hacer la guerra de los militares fue pésimo, en términos estratégicos, militares, organizacionales. Fue pésimo, esa guerra era ganable en términos militares. Y la perdieron en términos militares porque eran los militares que solamente se dedicaban a la represión interna. Cuando tiene una guerra en serio, en lo que significa una guerra, no supieron hacerlo. Pero me parece que más allá de esa diferencia que podemos tener con Mariano, repone el lugar de la guerra, porque el lugar de la guerra, ya que nombramos a Lenin, Lenin era militarista. Y en un momento, uno podría decir parecido a la guerra de Malvinas, que es el golpe de Estado de Kornilov, él se junta con el Estado y agarra las armas del Estado y combate justamente porque sin un proyecto militar, sin un proyecto de guerra, no hay revolución, ¿no? En ese aspecto famoso de Mao, que también toma Ho Chi Minh, de la relación dialéctica inevitable entre guerra y revolución. La revolución no es un picnic. Por eso también la gente que decide un reflujo familiar, uno dice, bueno, está bien. Porque uno también tiene que saber qué quiere perder y qué no. Yo estoy hablando como si fuese Ho Chi Minh y me mirás para atrás y tengo una pared, ¿no? No tengo un ejército. Pero la revolución significa una guerra. ¿Bien? Entonces, ese capítulo, que está entramado en otros capítulos sobre la relación con las armas, de hecho, el primer capítulo del libro es sobre González Tuñón, Raúl, y parte de la Guerra Civil Española. Una guerra sangrienta, brutal, tanto en su momento, que fue una guerra, ¿no? Entonces, se acuerda de una guerra que se perdió, una guerra donde el otro bando era un bando sádico, que no respetaba las reglas de lo que es una guerra, pero fue una guerra que se perdió. Y después mucho más trágico y violento y genocida lo que vino luego con el franquismo, ¿no? Después ahí hay otra guerra de Tuñón, que también hay que pensarla, que es la guerra que vos la nombrás al pasar, del Chaco, ¿no? Entre Paraguay y Bolivia, que Tuñón es la primera guerra que él participa como periodista, ¿no? Y que ahí saca algunas conclusiones, hace poco se publicó eso, pero que volviendo al libro, en trama, pone en eje una relación que podría ser del libro literatura y guerra y revolución, ¿no? Con Tuñón y con la guerra de Malvinas. Bueno, ahí tenemos todo algo para discutir, ¿no? Que creo que es un saldo que no del todo hemos hecho buenas conclusiones por distintos motivos, porque la derrota de la guerra de Malvinas produce una desmalvinización. Una desmalvinización que la izquierda es parte activa en ese proceso de desmalvinización, y que es parte del ingreso de la izquierda al orden burgués liberal. De la izquierda y del peronismo, ¿no? Porque el peronismo no era parte de ese régimen liberal, ¿no? El peronismo justamente es la revolución nacional. Y acá es el segundo eje, ¿no? Acá son todos escritores geniales, lo que nombrás, son todos escritores necesarios, y son todos escritores que son los gorilazos bárbaros, ¿no? Esto es así, perdón que hable así, pero no estoy dando una clase, aprovecho a decir las cosas más. Son todos gorilazos, ¿no? No hay uno que no sea un gorila, a su manera, todos son gorilas, a su manera, ¿no? Todas maneras geniales. Y todos además, de manera paradójica, enriquecieron el peronismo, ¿no? O sea, el peronismo o el movimiento nacional no existe sin estos escritores. De distintas maneras, la envergadura del proyecto nacional hizo que su gran literatura, y esto desde Borges, fuese gorila, ¿no? Entonces esto es fantástico, digamos. La Revolución Nacional en Argentina produjo escritores gorilas. ¿Y por qué digo esto? Porque la Revolución Argentina es una revolución nacional, no es una revolución en términos internacionales, no existió eso. ¿Bien? Y podríamos hacer ahí en cada escritor sus debates de época, ¿no? Por ejemplo, Tuñón, el debate que tiene, fíjense ahí la paradoja, Tuñón, stalinista, discutiendo con Jorge Abelardo Ramos, trotskista, sobre la muerte de Trotsky y luego sobre el devenir peronista, ¿no? Son grandes debates que se dan en la izquierda y que organizan, ¿no? Entonces ahí también literatura y revolución, ¿dónde? ¿Cómo? ¿No? Esto es importantísimo porque todo el tiempo se va abriendo ese debate en la Argentina, donde el proceso de masas nunca fue hegemonizado por la izquierda, si bien uno podría decir ciertos momentos, ¿no? Cierto momento del anarquismo, pero fíjense que ese esplendor cultural del anarquismo es nacional, ¿no? Giraldo, el Martín Fierro, la revista de él,
bueno, el socialismo no lo podemos llamar de izquierda, ¿no? Vamos a hacer una cosa. Pero el Partido Comunista sí tiene una línea nacional, no por nada la mayoría de los intelectuales del PC terminan en esa línea como Castelnuovo yéndose al peronismo, ¿no? No en el 45 ni en el 46, sino más para el 48, 49, y toda una transformación muy grosa, etcétera, etcétera. Entonces ahí habría otro eje para pensar, bueno, literatura y revolución, y qué pasa con el movimiento nacional. Que vos ya lo trabajaste en otros libros, de una tradición más de izquierda, pero que también esos escritores todo el tiempo los tensionan, ¿no? Porque justamente en los Viñas, uno, yo dije en chiste, es un gorilazo, porque bueno, no soportaban la figura del general, pero uno no diría bajo ninguna manera que la mayoría de estos escritores, Viñas es el caso ejemplar, fuera antinacional. Para nada, es uno de los grandes pensadores nacionales. Como diría Galasso en relación a Atahualpa Yupanqui, como el músico folclórico más grande de la Argentina, que recupera todas las raíces étnicas, criollas, mestizas, es gorila, ¿no? O sea, hay un chiste que ya la gente ni sabe quién es Atahualpa Yupanqui, ¿no? Pero hay un chiste en los 70 que era, en el 68, 69 estuvo Atahualpa en España, ahora Mariano se va para allá ahí con esa imagen, y supuestamente se encontró con Perón, lo cual era imposible porque esos dedos medio chuecos que tenía Atahualpa es por la policía peronista, ¿no? Que lo tortura. El peronismo fue fuertemente represivo, como todo movimiento nacional es, desde ya. Y estaba el chiste, una anécdota apócrifa, que Perón le invita a tomar en Madrid unos mates a Atahualpa y le dice: che, Donata, con esa jeta que tenés, con esa cara que tenés, ¿cómo no sos peronista? ¿No? Y está muy bien porque da cuenta de que el movimiento de masa, digamos, la clase trabajadora, el mestizaje, el cabecita negra, fue peronista, y hubo una intelectualidad que intentó representar eso. Todos estos autores intentan representar el movimiento popular, pero un movimiento popular que se está yendo siempre para otro fenómeno político, que no es la izquierda, sino es el movimiento peronista. Pero digo, vuelvo a Viñas. Viñas, en esa paradoja, sin duda, hace algunos libros claves para pensar la Argentina y para pensar un proyecto nacional. Tanto sus libros de teoría literaria como sus libros, ya diríamos, más de estudios culturales, como Indios, Ejército y Frontera. Y ahí uno podría volver a abrir otro eje, que son estos pensadores de izquierda como Liborio Justo, ¿no? Álvaro Yunque, que escribe Calfucurá, fíjense que para esa década 70, 80, el mismo Piglia, ¿no? Con represión artificial, vuelven a la conquista del desierto, ¿no? Para explicar eso que es el genocidio. Entonces ahí tendríamos otro eje, ¿no? Si uno dice un eje es la guerra, y dice que lo que hace Mariano es poner ahí la guerra, tío, pensemos la guerra, pensemos la revolución en serio, y la revolución en serio es pensar la guerra. Hay otro eje del libro que es, bueno, cómo pensar una revolución argentina, ¿no? Creo que ahí aparece todo un momento muy, muy necesario. Luego, hay otro movimiento que hace Mariano que me parece fundamental, que es, y creo que en el 2001 nos faltó, que es un debate sobre un proyecto cultural, ¿no? Un proyecto cultural entendido en toda su complejidad, ¿no? Digamos, había una idea del 2001 que era insurreccionalista, lo cual a mí me da por un lado nostalgia, y por otro lado decir qué inocentes que éramos, ¿no? De pensar que íbamos a tomar el poder juntando gente y tirando piedras, lo cual era hermoso porque juntamos gente y tiramos piedras, ¿no? Cosa que hoy es imposible eso. Pero había algo fuertemente ingenuo, ¿no? De repetir un esquema insurreccionalista de acumulación, no del campo a la ciudad, sino del barrio al centro. Entonces este libro creo que está en un punto haciendo cuentas con un proyecto intelectual, ¿no? Que dice, bueno, tenemos que pensar una serie de esferas que justamente llenan la revolución, ¿no? No solamente la esfera insurreccionalista, no solamente la esfera de la guerra, sino la esfera del debate cultural. ¿Bien? Y ahí, sin duda, hay una reflexión sobre las formas, ¿no? ¿Cuáles son las formas de una revolución? Porque ya cuando arrancás con Tuñón no es solamente un escritor importante porque fue revolucionario, fue un tipo del PC, un tipo orgánico, ¿no? Si vos no sos estalinista, hay cosas que dice que son durísimas, ¿no? Era un cabezón, ¿no? del PC. Y en la literatura
literatura dice muchas más cosas que esa cosa cabezona que tenía Tunión. De hecho, bueno, lo que él fue para los poetas jóvenes del 60, 70, Hermann, Freidenberg y demás, pero que hay una reflexión sobre qué decir, ¿no? ¿Qué decir? Hay algo fuertemente anacrónico en lo que decimos políticamente. O sea, uno escucha a Milei, un tipo absolutamente horrible, pero uno siente que Milei está viviendo el presente. Uno nos escucha a nosotros, pues estamos en el siglo XIX. Entonces me parece muy interesante esto de los distintos ensayos de insistir con las formas, ¿no? ¿Qué fue la vanguardia en Puig? ¿Qué fue la vanguardia en Foucault? ¿Qué fue la vanguardia en Tunión? ¿Qué fue la vanguardia en Perlonga? Es decir, necesitamos un discurso, ¿bien?, que dé cuenta de las nuevas subjetividades, de las nuevas sensibilidades. No por nada Mariano todo el tiempo apela al psicoanálisis, ¿no? Hay unas lecturas ahí que retoman lo psicoanalítico, que me parece esenciales. Y por último, con esto quiero terminar, me parece, e hilo con el principio, me parece que lo que está haciendo Mariano es algo, creo que vamos a coincidir, nos vamos a sentir viejos por esto, que cuando nosotros empezamos a militar en el 2001, los militantes del 70 tenían nuestra edad, es tremendo, ¿no? 40, 50 años, ¿no? Eso te das cuenta también por qué teníamos esa mentalidad. Verdaderamente los militantes del 70 estaban muy cerca, ¿no? Muy cerca. Hoy estamos muy lejos de esa militancia. Pero muchos son militantes en todos los movimientos, en todos los movimientos, sean después de lo que se llamó el autonomismo, el PCR, Quebracho, cualquiera de esos movimientos, el Polo Obrero, lo que fuera, ¿no? Hubo militantes en los 70 que ocuparon un lugar de transmisión. La transmisión cultural, la transmisión política, que es algo que se está interrumpiendo, no solo en Argentina, pero fuertemente se está interrumpiendo en la Argentina. Por eso decía lo de Atahualpa Yupanqui, que es un chiste, y no es un chiste. Vos decís Atahualpa Yupanqui y tal vez hay gente que te dice, ¿quién es Atahualpa Yupanqui? ¿Quién es ese boliviano? Te pueden decir, ¿no? Es así, no saben quién es Atahualpa. Entonces me parece que el libro de Mariano ocupa ese lugar de militante del 2001, pero ya en otra etapa, que es hacerse cargo éticamente de su lugar, ¿no? De ese lugar con los más jóvenes. Por eso digo que es un libro que es para que circule entre los jóvenes, porque es un libro que apela, que explica, que es didáctico, que no es simple, ¿bien? Que sea didáctico no significa que sea simple, ¿no? Es sumamente complejo, pero que es hacerse cargo de la época que estamos viviendo. Y que va en contra justamente de todo lo que apela a la actualidad, ¿no? Que es el deseo, lo personal, el reflujo. Bueno, este libro, estar acá discutiendo con ustedes las palabras que va a decir Mariano, ahora tiene que ver con esto. Es decir, bueno, se viene de Capital, como puede, presenta el libro, lo va a presentar en Quilmes, lo va a presentar donde sea, en Capital, etcétera, etcétera. Bueno, volver a esa militancia, que no hay que tener miedo de ser pocos, sino lo que hay que tener miedo es de no decir nada. Creo que es un momento donde sea de la izquierda, sea del peronismo, sea de todas las vertientes de las tradiciones, no sé si esa palabra libertarias, pero en el sentido histórico nacional, es decir cosas, aunque seamos pocas, seamos pocos y sean pocas cosas, permitan, justamente como este libro, reponer una palabra clave en nuestra historia, en nuestra cultura, y me atrevo a decir en nuestro futuro, que es la palabra revolución. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, para quienes están acá, me gustaría partir un poco de las palabras de Bruno, de Mariano. Me fui anotando algunas cosas, compartirles algunas otras del libro, pero en primer lugar, retomar esto último, ¿no? Y de ahí los agradecimientos también de que hayan venido, de que estemos acá, este hermoso espacio. Agradecer a Juli, a Vivi, han puesto todo para garantizar esta actividad en este hermoso lugar, en este espacio tan ameno, que podamos tener este ratito de conversación. Podríamos casi que, si tendríamos que pensar a la vieja usanza, titular actividades, algo así podría ser juntarse a discutir un libro
consumirlo en tiempos de streaming, ¿no? Porque, bueno, es un poco la era digital, es la era que nos toca, es un lugar en el que seguramente habrá que poder tener la lucidez para intervenir de un modo crítico también allí, ¿no? En los formatos de podcast, de streaming, no solo en las radios que persisten o, bueno, en los periódicos, los portales de internet, incluso ya parecen algo viejo, ¿no? Textos en portales de internet ya suena como algo viejo, imagínense un libro impreso, mucho más, pero bueno, está un poco, siempre repito lo mismo en las distintas actividades, que es algo de la cultura, de una tradición, no solo en Argentina, sino en distintos lugares del mundo, pero muy fuertemente en Argentina, que tiene que ver con juntarse a propósito de la presentación de un libro o de una revista impresa. Digo, todavía suena raro decir te invito a la presentación del podcast, ¿no? Como que es algo que se transmita en algo en vivo, es como que hay algo de nuestra cultura que todavía persiste, insiste, y que tiene que ver en que, bueno, sale un libro y se aprovecha para hacer una presentación y militarla, ¿no? Que eso es menos frecuente, pero que tiene que ver con asumir la presentación de los libros como una actividad política, que es también algo que hoy requiere ser revisado, incluso en términos de plantear, bueno, juntarnos, ¿no? Y mirarnos a los ojos y compartir un mate, una cerveza y conversar un rato informalmente, antes y después de la charla, ¿no? No solo la actividad, que muchas veces es lo pautado en los formatos acelerados y de la virtualidad, que es uno, bueno, se conecta de tal a tal hora, entra, sale y listo, no se produce mucho más. Entonces, bueno, hay algo también del conjunto de autores que están abordados en este libro que tienen que ver con poner el cuerpo, ¿no? Con el cuerpo a cuerpo, mucho Viñas y sus títulos de sus novelas, ¿no? Poner el cuerpo es algo que está en la centralidad, dar la cara, cuerpo a cuerpo, es decir, hay una serie de referencias que insisten también en la cuestión de la corporalidad. Así que a mí me gustaría empezar por ahí, en este entrecruzamiento también entre las palabras, la escritura y los cuerpos presentes para la conversación. Hay algo de la cuestión del entrecruzamiento entre literatura y política, digamos así, que está muy presente también en las invitaciones para conformar esta mesa de debate, digamos. Con Bruno compartimos más recientemente, pero compartimos la experiencia, digamos, o nos hemos conocido en el marco de la Escuela de Literatura Autogestiva Aldo F. Oliva de la ciudad de Rosario, donde en mi caso yo hace ya 3 años coordino de manera consecutiva un espacio que tiene un nombre larguísimo que se llama Laboratorio de Experimentación Crítico-Narrativa, Escrituras Sintomáticas, fuera de tono con la época también de una palabra y rapidez, pero bueno, que tiene que ver con tratar de ensayar un poco formas de escritura, pensar la escritura, lectura compartida, reflexión sobre la lectura, etc. Y Bruno, que bueno, viene haciendo un trabajo sobre Aldo Oliva y bueno, y en función de eso hemos tomado un contacto desde la literatura, pero con una fuerte mirada política, y acá con mi tocayo Dubin, un poco el entrecruzamiento de la pasión por la literatura y una tradición militante también compartida, más allá de los nombres de los grupos, digamos, la experiencia del 2001, lo que fue el movimiento piquetero, su vínculo con la Universidad de La Plata, que fue muy importante, los grupos culturales, etcétera, ¿no? Y a partir de eso poder pensar entonces el entrecruzamiento no solo entre cuerpos y palabras, ¿no? Entre literatura y política, sino también entre temporalidades y entre trayectorias, ¿no? El libro claramente, como se hizo referencia, tiene que ver un poco con cierto recorrido de la izquierda marxista a partir de lo que fue el famoso libro de Trotsky, ¿no? No recordaba ya 100 años, un poquito más, 102, que se llama Literatura y Revolución, y Ensayos Argentinos es un libro también de Beatriz Arlo y Carlos Altamirano, ¿no? Entonces es un poco esa combinación, ¿no? De cierta perspectiva internacionalista emancipatoria y las formas concretas en que eso se ha desarrollado en nuestro país. Un Trotsky que decía, no está mal recordar, ¿no? Decía, en las cuestiones de la literatura y el arte no es el partido el que está llamado a mandar, ¿no? Ahí ya como atento al psicoanálisis, a la revolución, digamos, en la literatura de los formalistas, ¿no? Que en Rusia tuvieron una importancia muy importante, vale la redundancia, y digo, pienso en los formalistas rusos y pienso en el futurismo, ¿no? Y pienso
como esa conexión con movimientos estéticos que no necesariamente iban por el lado de la izquierda, ¿no? Pero también pienso en Lenin y su fórmula de el socialismo como electrificación más soviet, ¿no? Hay algo ahí de una imaginación política radical, presente en la política, pero también presente en la literatura, que hablan de un siglo XX muy pujante, como dice Hannah Arendt, y se cita en este libro a propósito del ensayo sobre Piglia, para pensar la cuestión de la guerra y la revolución, ¿no? Hannah Arendt dice no se puede pensar el siglo XX sin el binomio guerra y revolución. Y uno piensa hoy, ¿no? Lo que vos decías recién también sobre la cuestión de la guerra, ¿no? Es decir, es claro que estamos en un mundo en donde prolifera la guerra. ¿Qué pasa con la revolución, ¿no? En el siglo XXI? Sería como también una pregunta que podríamos trasladar haciendo un análisis retrospectivo de lo que dice Hannah Arendt a hoy. Claramente el libro podría ser, no es un mal título, literatura, guerra y revolución. Es decir, está muy claro el eje ahí presente que señalaba recién Dubin y que me parece que tiene que ver un poco con esta intervención también del libro en el marco de los 50 años del golpe, ¿no? O sea, no casualmente el libro sale en marzo y trata de tener sus primeras presentaciones en este contexto previo al 24, ¿no? Que esperemos que sea una gigantesca movilización en las calles de todo el país en conmemoración, paradójicamente, del inicio del fin, ¿no? Es decir, el 24 de marzo de 1976 marca simbólicamente, pero también materialmente en los cuerpos y en la economía de nuestro país, el proceso de reorganización nacional, ¿no? Que lleva adelante la dictadura vía el genocidio, que precisamente lo que hace es partir en dos la Argentina, ¿no? En su historia, y dejar atrás el imaginario de la revolución. En relación al peronismo, un poco para irme echando con algunas inquietudes que surgían, como digo un poco en la presentación del libro, es como una especie de lado B de Cabecita Negra, ¿no? Mi libro sobre ensayos de literatura y peronismo. Por eso traté de no introducir aquí algunas figuras quizás más vinculadas al peronismo que tranquilamente entran dentro de este universo de literatura y revolución. Algunos de manera más directa, porque además pertenecían a la izquierda y pasaron a formar parte de las filas del peronismo, y podrían haber estado. Yo pienso en Rodolfo Walsh, pienso en Juan Gelman, pienso en Pacurondo. Pero bueno, los libros también siempre son un recorte de lecturas y bueno, y en función de eso es que aparecen estos personajes, que es cierto, muchos de ellos muy gorilas. Yo que he trabajado mucho sobre la tradición del peronismo, muchas veces me han chocado muchas de sus declaraciones, ¿no? Incluso hasta jocosamente. Viñas decía, tiene la famosa esa frase que le dice a Sarlo en una entrevista en Punto de Vista en los 80, que dice, gorila no, Contrera, ¿no? Bueno, más o menos, suena parecido, pero también tiene que ver con el recorrido de ciertos personajes, ¿no? Que es, bueno, había que ser un intelectual de izquierda en los años del primer peronismo, ¿no? Viñas lo explica muy bien. En la universidad eran los viejos conservadores radicales que ahora eran los nuevos conservadores peronistas, ¿no? Y así todo hicieron ese movimiento que es el de contorno, de reivindicar a Martínez Estrada, a Roberto Art, ¿no? Que es otro de mis autores de cabecera. Y bueno, y Rosichner, un poco en ese sentido también. Yo siempre entre amigos jodo y hago el chiste en relación a no solo a Perón entre la sangre y el tiempo, que es su gran ensayo sobre Perón. Siempre insisto en esto, sobre Perón, no sobre el peronismo, ¿no? Porque León hacía esa operación que era peronismo igual a Perón, ¿no? Solamente, sino también en La izquierda sin sujeto, que es un gran texto en algunos aspectos y también siempre planteo lo mismo, ¿no? Su límite es pensar rigurosamente el peronismo, ¿no? Y sobre todo la figura de Perón. En La izquierda sin sujeto discute entre líneas con John William Cook, con un trabajo que había publicado en la revista La Rosa Blindada, a propósito de una encuesta a escritores que hacen sobre la cultura revolucionaria. Fíjense, el peronista John William Cook, lector de Jean-Paul Sartre, va a los manuscritos económicos filosóficos de Marx para dar una respuesta desde el peronismo al problema de la cultura, ¿no? Vemos que es evidente la diferencia con la actualidad en el campo de la discusión no solo intelectual, sino también política. Y esos personajes,
bueno, son los que, como bien decía Edwin aquí, a veces en sus malas lecturas contribuyen también a un nivel de polémicas que hacen de algún modo dinamizar las discusiones, ¿no? Bueno, incluso Saer, ¿no? Con algunas posturas también a veces un poco gorilas, o la discusión sobre Malvinas en torno ahí a Perlonger, Rosichner y Fowell, que tienen que ver con el modo también en que se abordó desde la literatura y desde la ensayística el fenómeno Malvinas, ¿no? Yo, quizás en la discusión más estrictamente política me parece que la discusión se abre para otro lado. Yo mismo tengo un texto escrito y publicado hace un par de años sobre Malvinas y la tradición del nacionalismo popular revolucionario, que me parece que ahí se abre otra lectura que no es ni la de Rosichner, ni la que quizás primó en algunas lecturas de izquierda en ese momento, pero lo que el libro trata de algún modo de plantear es la hipótesis de que uno puede hacer, como decía también Bruno, una cartografía, ¿no? Un mapa, un recorrido de las discusiones que desde la crítica y desde la literatura se plantearon en torno a la revolución en el siglo XX, empezando por Tunión, de algún modo el padre, ¿no? de la perspectiva de los escritores de izquierda, y que tienen ahí un poco como su ocaso con la última dictadura, ¿no? Hay unos ensayos sobre Saer y Viñas, que son justamente sobre dos libros publicados en 1979, ¿no? Que son Nadie, Nada, Nunca y Cuerpo a Cuerpo, que son libros escritos en el exilio, un poco del exilio, pero también de lo que venía pasando antes en la Argentina, que un poco tratan de ser pensados como las narrativas del fin de la revolución, ¿no? Es decir, si hasta 1976 había desde el peronismo y desde la izquierda un cierto abordaje, digamos así, temático, pero también una cierta posición pública de los escritores en torno a la cuestión de la revolución, desde 1976 en adelante, la discusión pasa a ser el terror, la represión, los desaparecidos, y la denuncia sobre todo eso, y ya de 1984 en adelante, bueno, un poco la discusión en torno a democracia o postdictadura, ¿no? Ahí Fowell va a ser pionero también en eso, Rosichner también, en la idea de la democracia atemorizada, un poco esta hipótesis que también ha trabajado luego Alejandro Horowitz sobre la idea de una democracia de la derrota, ¿no? Es decir, 1983 no es, como se dice habitualmente, el retorno de la democracia, sino el inicio de un nuevo ciclo político, ¿no? Que está marcado por la derrota de las apuestas revolucionarias a partir de 1976. Y la literatura no es ajena a todo ese debate. Entonces, un poco el libro trata de dar cuenta de esa secuencia histórica, pero también incorporando un capítulo final que es Ricardo Piglia, que viene de los años 70, que fue parte de la revista Los Libros, después de Punto de Vista, durante la dictadura, y que en su primera y última novela trabaja fuertemente la cuestión de la revolución, en Respiración Artificial, un poco como trasfondo de lo que estaba pasando con la dictadura, y en El Camino de Ida, también subrayado un poco por Bruno, donde aparece la idea de, bueno, ¿qué pasa con el capitalismo cuando no hay revolución, ¿no? Y ahí aparece la figura de una bomba, el terrorismo. Dicho sea de paso, un personaje que fue más conocido después por Netflix que por Piglia, porque hay una serie muy mala sobre una bomber, pero bueno, la vi entera, como suelo hacer con las series, incluso cuando son malas. Pero la verdad que el modo en que lo aborda Piglia me parece muy inteligente y es lo que nos permite de algún modo trazar esa conexión con el siglo XXI. A mí me gustaría compartirles brevemente un par de cuestiones del libro y después, bueno, abrir si hay también cuestiones que quieran ustedes plantear, preguntar, comentar, como para charlar un rato y después quizás que podamos retomar con Mariano y con Bruno algo de las cosas que fueron saliendo, que seguramente podemos profundizar un poco más. Yo me anoté varias de las cosas que dijeron como para retomar. Me gustaría quizás ir compartiendo a modo de lectura también para que vean un poco por dónde va algo del libro en la lectura directa, incluso en algunos epígrafes que me parece que permiten habilitar cierta discusión. El libro, en primer lugar, empieza con dos epígrafes. Uno es una
una conversación que tiene Úrsula Le Guin con David Taimont, donde aparece lo siguiente, la siguiente pregunta que me parece emblemática, ¿no? ¿Qué tecnologías y herramientas, qué historias y palabras merecen pasar de generación en generación? ¿No? Me parece que ahí hay algo que aparecía recién también que tiene que ver con la transmisión, ¿no? Con qué pasa con ese archivo revolucionario del siglo XX, digamos que uno lo puede también arrastrar hasta parte del siglo XIX. Es decir, ¿qué pasa hoy en tiempos de aceleración, en tiempos de instantaneidad, en tiempos de pérdida del peso que tuvo durante un siglo y medio la escritura y la lectura con las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, bueno, ahí de algún modo una asunción de cierta tarea que tiene que ver con hacer un esfuerzo, un intento por dejar un cierto testimonio de un cierto archivo que hasta no hace tanto tiempo a muchos de nosotros nos llegaba de manera directa, ¿no? Por la palabra, por el testimonio de quienes habían sido parte por lo menos de la última secuencia de ese siglo y que hoy no están más. Pensemos en prácticamente todos estos escritores que figuran aquí, son escritores que hasta hace algunos años los podíamos cruzar en alguna actividad, ¿no? Algunos de ellos con mucha preponderancia han insistido en ser parte de los debates activos, no solo respecto de la historia de la que habían sido parte, sino también de los temas contemporáneos, ¿no? Que me parece que es también ahí donde hay una gran vitalidad. En principio me gustaría rescatar, algunas cosas ya se dijeron, pero bueno, en principio de Raúl González Tuñón, ¿no? Su figura de Juancito Caminador, ¿no? Como personaje un poco que aparece en el imaginario de ese entrecruzamiento entre poesía, militancia y actividad cultural. Hay algo ahí que me interesa mucho de casi todos los escritores trabajados en el libro, que es que de alguna manera todos tuvieron algún vínculo con alguna revista, ¿no? Con algún colectivo editorial. Eso me parece como algo distintivo. En Tuñón, esta idea de la poética de la mezcla, ¿no? Esta cuestión no solo de los temas políticos, sino también del arrojarse a viajes y qué es lo que esos viajes abren en la imaginación literaria y no solo política de un autor, ¿no? Esta figura del titiritero, del prestidigitador. Es decir, que hay algo como muy, ¿cómo decirlo?, que aparece en Tuñón, que me interesa rescatar, que es algo de la jovialidad, ¿no? Es decir, no era un personaje de izquierda comprometido con las causas como podían ser la Guerra Civil Española y otras, que por eso no se permitía, ¿no?, la ampliación de la imaginación vía la literatura, ¿no? Es decir, no era en ese sentido un dogmático, era un dogmático en el sentido de sostener una posición en términos políticos, pero luego tenía una gran apertura al juego literario, que me parece que es a lo que ha contribuido históricamente también la literatura y el arte, ¿no? Sin por eso dejar de ser parte de experiencias notables como por ejemplo Contra, fíjense cómo se llamaba, la revista de los francotiradores, ¿no? Hay algo ahí que es, bueno, Tuñón, Viñas, después Viñas, el personaje público que aparece también rescatado en uno de los capítulos, no solo a través de sus textos, sino también, por ejemplo, a través de sus apariciones televisivas, ¿no? Que son emblemáticas. Si ustedes buscan David Viñas en YouTube, van a ver, hay una serie de videos muy notables. Uno donde discute con Cristina Fernández de Kirchner, por ejemplo. Creo que cada uno con una cuota de razón, digamos, en el sentido de que Cristina dice, bueno, yo soy una militante política, no puedo seguir sosteniendo, no puedo sino seguir sosteniendo una posición que trate de pujar por un camino de cierta apertura, de esperanza o algo así. Y Viñas le dice, bueno, yo soy un intelectual crítico, ¿no? Que es lo que decía siempre, no puede ser oficialista. Esto lo decía antes del kirchnerismo incluso, ¿no? Es una Cristina que era, creo que, diputada. Y en donde reivindica su posición de legitimidad de decir no quiero esto, no me gusta, que es algo que aparece en los personajes también de sus novelas. En Yuda, por ejemplo, la heroína de los dueños de la tierra, donde dice no a lo que comen, no a lo que beben, no a lo que leen, no a lo que tienen metido en la cabeza, ¿no? Es decir, que hay como una insistencia en Viñas de reivindicación de esa posición crítica del intelectual.
Y luego me interesaba como rescatar, para lo que pueda abrir una conversación aquí el ratito que tengamos, la cuestión de el juego permanente que hacen algunos escritores, en el caso de Puig, muy claro, con aquellos elementos que la literatura puede introducir en la incomodidad de los debates políticos de una época, ya no solo respecto de las derechas, sino también del campo emancipatorio, digamos, ¿no? En el caso de El beso de la mujer araña, que es la conocida novela donde están en una misma celda un homosexual condenado por corrupción de menores, muy entre comillas, ¿no? Como casos policiales un poco de persecución de las disidencias sexuales, y un guerrillero con el prototipo, ¿no?, de figura bien masculina de la época. Y todo lo que se produce ahí, en esa celda, en esa convivencia, respecto también de un papel central en la cuestión de la literatura en Puig, que es el cine, ¿no? Y también el mundo que puede abrir el cine me parece que está también muy en sintonía con lo que uno puede rescatar hoy como reivindicación de la literatura, ¿no? Decía, bueno, la serie mala de una bomber en Netflix. Bueno, está claro que hay algo también respecto de aquello que decían los formalistas rusos, que tenía que ver con una desautomatización de la mirada, que es lo que puede contribuir a realizar la literatura, que también está presente en el cine, ¿no? Y hoy en día se miran miles de horas de series y quizás no le tenemos paciencia a una película de 2 horas, ¿no? Mucho menos una de Akira Kurosawa, 4 horas y media, o de Bergman, pero bueno, hay algo ahí también de un archivo, más allá de que hay buena producción de cine también contemporánea, menor en cantidad, pero hay buenas cosas que se están haciendo. Me parece que hay algo ahí también que tiene que ver con una especie de gimnasio de entrenamiento de la mirada cultural de la época, ¿no? Que tiene que ver con la lectura, pero también tiene que ver con el cine, tiene que ver con la música. Es decir, cómo tratamos de armar una dinámica de vida, una postura militante ante la vida que tenga que ver con prestarle atención a esas cosas, ¿no? Que a veces la automatización de la cotidianidad nos lleva, incluso a quienes tenemos mirada crítica, a no darnos cuenta que somos arrasados por las lógicas de la época. Entonces estamos scrolleando en redes 2 horas, pero decimos que no tenemos tiempo para leer o para ver una película, etcétera, etcétera, ¿no? O para disfrutar de un concierto. Entonces creo que hay algo de una dimensión micropolítica que está presente ahí, insisto con lo del micropolítico, porque justamente, como decía Dubin, hay muchos discursos hoy de la época, bueno, esta es mi trinchera, esto es lo que yo puedo hacer con mis 2 amigos. Está bien, pero digo, hay algo de la insistencia de todos estos autores que es esa producción específica funciona en serie con una apuesta política por transformar el conjunto de la sociedad. Entonces creo que son importantes las 2 dimensiones. Porque en nombre también de que hay que concentrar energía para cambiar la situación económica, social y política de un país, muchas veces hemos abandonado la lucha cultural, ¿no? Me parece, o la hemos librado en términos insuficientes o sin destinarle toda la energía que merecen las iniciativas que tienen que ver con la disputa de ideas que estuvieron siempre presentes en el peronismo, en las izquierdas, muy claramente, ¿no? Esta idea leninista de los 3 frentes de lucha, de que la lucha es económico-reivindicativa, sindical por un lado, por otro lado una lucha política por transformar las formas en que se organiza una sociedad, y es también una lucha de ideas, es una batalla ideológica, ¿no? Esto lo decían Lenin, Fidel, Chávez, todos lo decían, Perón, y que en los últimos años ha quedado bastante desplazada al calor de la precarización generalizada de la vida, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces aparecen con más urgencias cuestiones que tienen que ver con la alimentación, con la vivienda, con el salario, ¿no? Y quedan pendientes, siempre postergadas, ¿no? Las tareas que tienen que ver de manera más masiva, digamos, porque siempre hay personas, grupos, ¿no?, que están activando, haciendo cosas, pero una asunción más masiva de la tarea política que implica la lucha cultural, ¿no?, en sus distintas dimensiones y esferas. Bueno, yo para cerrar mi intervención, luego charlar un ratito, lo que podamos aquí, aprovechando este encuentro, me gustaría destacar algo que plantea Piglia, ¿no?, que es un poco un autor sobre el que vuelvo una y otra vez, porque además él mismo ha trabajado sobre muchos de estos autores, que tiene que ver con
la reivindicación de una posición de lectura, ¿no? Y de la idea que aparece en algunos de sus libros de crítica de que la literatura anuncia lo que todavía no es, ¿no? Que la literatura no solo puede funcionar en un vector, como decíamos recién, crítico, ¿no? A lo Vinias, el decir no, el plantar posición, etcétera, sino que también puede abrir el campo de los posibles, y que algo de eso tiene que ver con una apuesta que requiere un trabajo sobre la dimensión formal. Es decir, ¿cuál sería la política del lenguaje que podamos tener hoy en un contexto donde el lenguaje pasa a ser arrasado, ¿no? Es decir, donde hay permanentemente un hostigamiento sobre las grandes masas de la población que no tiene que ver solo con precarizar nuestras vidas, con hacernos trabajar cada vez más en peores condiciones para obtener menos dinero por esas tareas, ¿no? Sino que también hay un empobrecimiento cultural, ¿no? Esta sería un poco una hipótesis para tratar de conversar, a ver cómo la ven, si les parece que sí, que no. Es decir, una idea también de que detrás de toda esta dinámica, ¿no? Como decíamos, de la lógica de la instantaneidad, de la reducción de la experiencia a una imagen tras otra, de la brevedad, ¿no? de la obviedad, ¿no? Hay una cuestión que está cada vez más presente, por ejemplo, en el lenguaje audiovisual, que tiene que ver con tratar de mostrar y explicar todo, ¿no? Es decir, bueno, y en la literatura un poco uno tiende a ver algo de eso, ahora un poco menos porque es tanta la preponderancia de la imagen que la palabra queda realmente pulverizada, pero vieron que hasta hace poco tiempo, donde estaba por ejemplo Facebook como una plataforma que se usaba mucho más, también había como una cuestión que hoy es muy común de escribo algo de lo que veo, lo que me pasa y lo presento bajo la forma de poesía, ¿no? Porque pongo una cosa abajo de la otra, ¿no? Entonces da la sensación de que ahí hay poesía nada más por el hecho de contar algo que se ve, se escucha o, bueno, o sentí, etcétera, sin un trabajo formal, ¿no? Y ahí de nuevo los formalistas rusos me parece que son un poco la gran escuela de las discusiones y los debates del siglo XX, que hoy me parece que sería importante, interesante, productivo traer a las discusiones en relación a que hay un lenguaje que es el lenguaje, ¿no? Que uno usa en la vida cotidiana para comunicarse, digamos, y hay una forma de trabajar el lenguaje que tiene que ver con la composición de la literatura, del arte, ¿no? Y que algo ahí implica también una política. Y esa política implica hacer un trabajo formal sobre los textos y que por lo tanto la experiencia de la humanidad, que tiene tanto recorrido en torno a la lectura y la escritura, merecería no abandonar esa experiencia, ¿no? Un poco sería la conclusión final de por lo menos estas primeras palabras que quería compartir aquí con ustedes. Tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con una especie de celebración de que todavía, aunque sea en pequeños ámbitos, haya personas que estemos apasionadas, ¿no? Interesadas por leer, por escribir y además por conversar sobre la lectura y la escritura. Así que bueno, muchas gracias Vivi y Yuri por el espacio y a ustedes por venir. Bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo, comentar algo, o abrimos también la ronda aquí con mis pares. Lo miro a mi amigo Fer Estrata que está en el fondo. Lo veo con ganas de hablar. No, ¿sabes qué? Me quedé pensando que el otro día también en una presentación de un libro, el de justamente de 40 años de la democracia de la derrota, el compañero que presentaba decía, bueno, pero qué usado, cuando íbamos a presentar un libro, el Lavallol, Lomas al fondo, así, en una época que ya la gente no lee, dice. Sí, mirá, no sé si la gente no lee, lo que pasa es que creo que tenemos captada la atención, ¿no? Por los dispositivos y eso es lo que nos hace no leer, digamos, el tiempo que perdemos en esos dispositivos que captan la atención. Entonces, si no habría que pensar, porque vos lo mencionabas, creo que esto de cómo adaptarnos a los nuevos formatos del streaming o del Instagram o de la inmediatez, sino que está bien, digo, hay que hacerlo. Yo también participo en un medio de comunicación popular y
pensar seriamente, sino justamente tener políticas específicas para empezar a retirarnos un poquito y que esa atención esté todo el tiempo captada. Porque además uno, a cualquiera que le pase, esto le pregunta a un chico de 15 años o a un adulto de 75, si vos te quedas 5 días sin teléfono, tu cabeza hace así. ¿Viste? Entonces, bueno, habría que ver si esa necesidad de los formatos no es también un poco cuidadosa. No, yo en relación al libro, si bien no lo leí, sí estaba viendo la selección de autores. Yo no comparto, ¿por qué dicen que el turco está en Gorila? No. Está bien que yo Vos porque sos santafesino. Claro, pero yo empecé a leer Saber por este muchacho, por mi amigo siendo santafesino, nunca lo había leído, ahora ya me vuelvo medio un talibán de esa. Pero yo no. Después me cuentan en el pasillo por qué ustedes dicen que están con él. Es elitista, su literatura. Pero, no, pensaba esto. ¿Quiénes hoy en la literatura argentina están trabajando el tema de la revolución? Porque, bueno, claramente, si bien algunos fallecieron hace poquito, son todos escritos que están ahí a lo sumo a principios de los 80, los que trabajan. ¿Quiénes son hoy los que están trabajando en la revolución? No sé, ¿quiénes son? Coban, ponele, algunos trabajos que se sitúan ahí. No sé, bueno, Rivera, pero Andrés Rivera se va más del siglo XIX, está bien, pero de hecho está en el epígrafe del libro. Sacumano tiene algo, pero ¿quiénes son? Gamerro, no, pero Gamerro no sé. Por ahí pensar quién sería una nueva generación. Y la otra, sí, y nada más, la otra es si en esta selección que vos hacías, yo veía que había, así como vos dijiste que este es el lado B de Cabecita Negra, por eso eran todos gorilas los autores, no veía tantos poetas. Está bien, por supuesto, Perlonger sí, Saer escribiendo poesía, Harold Turco, que sigue escribiendo novela, pero por ejemplo, no sé, bueno, podría haber entrado un Hellman, un Constantini, Santoro, Cortázar mismo, ¿no? Como que son más ensayísticos y está bien, pero si se puede hacer si no se podría pensar esa literatura y revolución desde la poesía, estaría medio apartada acá de esta selección, si bien más que nada Perlonger creo que eso. Bueno, hago un breve comentario y así después vemos también si hay algo más para la discusión, pero para no perder el hilo. No, un par de cosas de la intervención de Fer. Bueno, empiezo por lo último, lo de la cuestión de la poesía tiene que ver con una cuestión de, digamos así, no sé qué palabra usar, de humildad, de asunción de limitaciones. Creo que el análisis de la poesía requiere un arsenal crítico para el cual yo no estuve entrenándome en estos años, como sí para la narrativa y el ensayo. De hecho, mencionaba la escuela Aldo Oliva poeta, de los coordinadores, los Robertos, como digo, Retamoso y García, sobre todo García es como un gran lector de poesía, crítico de poesía, etc. Con él vengo conversando algunas cuestiones, por lo tanto la explicación de cierta ausencia de poesía en el libro tiene que ver más con eso. Sí soy desde muy pibe un lector permanente de poetas, pero bueno, no me he metido, creo que hay como una rigurosidad que requiere de una serie de destrezas para las cuales hay como que prepararse, digamos. Y en ese sentido siempre tengo como, no sé, digamos así, ciertos temores de meterme como en ese universo. Pero todo lo que nombraste podrían tranquilamente ingresar en ese campo. Aparecen justamente Tunión, abre el libro, Bueno, claro, Tunión. y hay como un análisis sobre la poesía, pero muy ligado también a la guerra civil española, a la cuestión del contexto. Claro, el texto que vos trabajás es otro, ¿no? Y sí, o las lecturas que ha hecho, por ejemplo, Beatriz Arlo, ¿no? Respecto de Tunión, un poco al calor de esta especie de estética de la mezcla, ¿no? Que me han resultado muy productivas.
Bueno, ya que la menciono, valga la aclaración, porque los nombres son todos masculinos, creo que eso salta a la vista. Me parece que tiene que ver con una cuestión también de la época, ¿no? Me parece que no hay nombres tan fuertes como puede haber de escritores, de escritoras de izquierda, quizás las haya, pero son menos conocidas o no han tenido la contundencia que han tenido. Creo que Sarlo sí, si bien no escribía ficción, ¿no? Ni escribía poesía como crítica. De hecho, iba a entrar y el último capítulo era un capítulo sobre Sarlo y Horacio González, que terminó siendo tan largo que era casi la mitad del libro. Entonces, por sugerencia de los editores, quedó para un material futuro. Creo que va a hacer un librito sobre Sarlo, González y Piglia. Creo que es una de las autoras que viene de aquellos años, pero que también siguió trabajando desde la crítica algo en torno al imaginario de la cuestión de la revolución. Y si uno piensa en producciones más contemporáneas, claramente es Cohan, ¿no? Toda la obra de Cohan, creo que hay algo ahí que está jugando como herencia de Sarlo, de Piglia, de la China Ludwig, etc. Pero bueno, creo que contemporáneo también a Martín Cohan, menos conocido ahora. Martín, que está por todo streaming habido y por haber, algo que también creo que habría que pensar, ¿no? El no uso de redes, pero el recorrido... Siempre con esa espantosa camiseta. cruzado con cuestiones futbolísticas. No, hay alguien que aparece que para mí es uno de los grandes críticos y narradores de la postdictadura, lamentablemente muy poco conocido, que es Aníbal Jarkovsky, que tiene un libro que se llama justamente Rojo Amor, una novela situada de bolcheviques exiliados con el estalinismo en Buenos Aires, con el cual no solo se titula el último capítulo de Piglia, ¿no? Literatura y Revolución, Pasiones de un Rojo Amor, sino que también hay un epígrafe que me gustaría compartir con ustedes porque viene muy a tono con lo que estamos tratando de charlar acá. Bueno, no veo demasiado, pero dice: acabará el siglo... Sí, lo querés leer vos, pues yo no veo ya. Acabará el siglo y aún habrá explotadores en el mundo. Prepara el olfato por si llega ese día, muchacho, y no te cargues de pena si sucede. Se puede comenzar de nuevo. De Aníbal Jarkovsky, Rojo Amor. Bueno, gracias Bruno. Ahí me parece que hay algo de esa conexión, pero bueno, tanto Jarkovsky como Cohan ya están en edad casi de jubilarse de su tarea docente, no son jóvenes escritores. La verdad que ahora abrimos también a ver si alguien conoce más. En mi caso, yo no sé si fue porque no los encontré en el camino, me parece que hay algo de eso, como una especie de tradición que está bastante golpeada. Guillermo Sacomano sí, lo trabajo en Cabecita Negra, ¿no? Me parece que también ha trabajado mucho sobre esa cuestión, pero también ya de hecho está jubilado hace tiempo. Bueno, eso, no la quiero hacer más larga, hay otras cosas también que andan dando vueltas, pero no sé si alguien quiere preguntar, comentar algo. Después podemos abrir otra ronda, ¿no? de intervenciones acá. A mí, si me permitís, quería no hacer una respuesta porque no la tengo, pero sí comentar algo llevándolo para mi terreno, para el de Aldo Oliva, hablando también de la poesía. Y también respecto de la pregunta sobre qué autores pueden estar trabajando la revolución hoy. Y me parece que también es interesante preguntar cómo se podría, si existe ese espacio para que los autores, no, se habla mucho en la crítica del duelo de la postdictadura, de una escritura melancólica, incluso se lo suele citar a Cohan en esas nostalgias. Pero volviendo a Oliva muere en el 2000 y era contemporáneo de los Viñas, también de Andrés Rivera, que me encanta que por lo menos haya entrado como epígrafe, ¿no? Porque esa novela es ineludible, además de hermosa, es ineludible si vamos a pensar la revolución aparte con características nacionales. Pero Oliva en uno de los poemas, en La revolución en su sueño eterno, claro. Pero Oliva, en este libro que escribe poco antes de morir, en el 2000, yo me tomé el trabajo de ver qué se decía en la poesía de los 90 sobre la revolución. En general no se dicen cosas muy buenas en la poesía de los 90 de la revolución. Está más bien o bastardeada, o ninguneada, o ironizada, ¿no? Y Oliva dice, en un poema que se llama DNI, ¿no? Altamente significativo, termina el poema diciendo: diré en bocas ulteriores revolución. Y es una doble confesión eso, ¿no? Voy a defender la palabra, pero al mismo tiempo no la puedo decir en presente, ¿no? Esto era
fines de los 90, ¿no? Murió poco antes, lo cual también es muy interesante, del 2001. Y él, hay un poema que dice, dice, yo ya estoy en el teatro, en lo que será ya fue, pero no quiero negar con lánguida comodidad la explosión radical del futuro inmediato. Y murió un año antes del 2001. ¿No? Y no sé si no estamos en algún sentido en ese presente obturado, ¿no? Que por ahí se sentía Oliva. ¿Cuáles son las condiciones hoy para hablar de la revolución, ¿no? Esa es la pregunta que me surge a partir de tu pregunta, ¿no? No sé si Mariano querés decir algo. ¿No? Bueno, no, sí. La revolución es un sueño eterno desde el 92. Claro. ¿No? Creo que el 92. Sí. La época hasta mano más imposible todavía. Igual Rivera, perdón, esto es el maestro Silvera que tiene que corregir. Sí, sí. No, pero tiene algunas novelas en el siglo XX, ¿no? El verdugo en el umbral, Sí. que suceden ahí, además con los inmigrantes, con todo. Una de la dictadura también. ¿verdad? También, una de las primeras, que del 80 y pico, sí, hay mezcla de dictadura con... Tiene algunas, tiene 3 o 4 que... No te voy a hacer esa pregunta porque sería como el feminista menos esperado, entenderás, ¿no? Que es, estos autores son todos hombres, ¿no? Pero es un canon, ¿no? Ahí hay como una reposición de un canon, porque si uno ve la teoría literaria, no la crítica literaria, no la teoría literaria, la crítica literaria de los últimos 40, 50 años, también por un agotamiento de cierta documentación y cierta búsqueda de ciertos autores, y además por justamente buscar lo anónimo, el cotidiano, otras voces, sujetos que la mujer, digamos, que sujeta, ¿no? Que no se veía, repusieron un montón de otros escritores, ¿no? Lo cual a veces sí llevó a lugares que para mí son del orden de la crítica literaria ridículo, decir que un escritor que acabo de descubrir en el siglo XIX, que encontré 2 manuscritos, y tampoco estoy seguro si son de él, es un escritor más importante que José Hernández, ¿no? Y José Hernández no es José Hernández solo porque escribió Martín Fierro, digamos, poca cosa, sino por todo ese acumulado histórico de sedimentos de lecturas que tiene Martín Fierro. O sea, es José Hernández, pero es el Perón que en su discurso mete al Martín Fierro, es el Martín Fierro de Giraldo, es el Martín Fierro de Borges, etcétera, etcétera. Y un poco estoy respondiendo a la pregunta que estoy haciendo, pero para mí hay algo de eso que decía al final, que es, bueno, hoy las redes, la memoria está acechada, la subjetividad está acechada. Hay varias veces en el libro que lo decís de distintas maneras. Entonces, hoy hablar del canon, ¿bien? Tuñón, Piglia, Saer, ahí tenemos los más canónicos, pero inclusive Perlonga, Rosillo, son escritores canónicos. Es necesario, ¿no? Porque hay un borramiento de la memoria, porque ¿qué es la memoria en todo caso? Es el lugar común para discutir, y para hacernos mierda también. Pero sin ese lugar común, ¿qué discutimos? Entonces ahí me parece que hay una reposición de esa transmisión cultural y que tiene que ver con una militancia tuya política, pero también militancia de las letras, ¿no? Digo militancia política, no digo esa cosa de simplemente un accionar político, sino como decía antes Mariano, leninista, ¿no? Es decir, ese accionar en el debate intelectual. Entonces, bueno, ahí te dejo... Sí, yo retomo un poco eso en función de la cuestión de la transmisión. Me parece que hay una discusión que es muy actual, que es muy pujante, o puede ser muy pujante, no lo es quizás, podría ser muy pujante, retomar algo de la discusión sobre la transmisión. En mi caso, como militante político desde los 15 años, en los 90 me formé también con mucha lectura de Mao Zedong. Entonces la cuestión de la guerra y la cuestión de la cultura aparece como un binomio central a la hora de pensar la política, ¿no? La idea de la revolución cultural china, y no, como vos decías de José Hernández, no solo lo que implicó Mao, el maoísmo, la revolución cultural para China, sino también para fuera de China. Pienso en Jean-Luc Godard, ¿no? La Chinois y todo lo que fue el movimiento de los cineastas en Francia. Bueno, el vínculo Jean-Paul Sartre también con los Mao, digamos, o sea que hay algo ahí. Bueno, Piglia, Sarlo, todos ellos provenían del maoísmo también. Es decir, que hay una cuestión ahí
que es como una especie de contracultura de los años 90, pensando en esto que decías de la ironía de los poetas, ¿no? Respecto de la revolución de los años 90, hay algo ahí como contracultural, del rock, por un lado, en mi caso el punk, el metal, ¿no? Incluso el propio rock and roll, pero también de esa militancia que vos subrayabas, que estuvo presente en algunas experiencias de mediados, fines de los 90, inicios de los 2000, respecto de el archivo de lecturas de los que venían antes, ¿no? Creo que hay algo ahí con la cuestión de la transmisión que resulta importante para pensar en función de esta discusión sobre las redes sociales, intervenir ahí, sí, no. Para mí hay una discusión que pasa por, en todo caso, cómo intervenir ahí, ¿no? Es decir, introducir la pregunta. Yo no sé si es posible, de hecho me dedico conscientemente en los últimos, por lo menos 2-3 años, exclusivamente a las cuestiones que tienen que ver con la lectura y la escritura. Hago circunstancialmente radio, pero más por una cuestión laboral y de afecto con la persona que me convocó, pero digo, no tengo podcast, no participo de streaming, no porque no crea que haya que intervenir en ese territorio que puede ser puerta de entrada a discusiones políticas y a lecturas en otra franja etaria, sino porque creo que aún no se ha logrado encontrar, de nuevo, la forma de intervenir ahí. Y ahí es donde me parece que hay que hacer un ejercicio crítico, porque al fin y al cabo, si se interviene ahí, justamente es para tratar de interrumpir algo de la lógica de ese mensaje. Entonces, si uno ingresa, incluso con, entre comillas, contenidos disruptivos, pero bajo la forma que está presentada ahí, que en general tiene que ver con un humor medio bobazo, ¿no? Con una cuestión de introducirle chiste a todo, ¿no? Con una cuestión de conversación de sobremesa, etcétera, 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 ¿no? Creo que hay algo ahí que me parece... O la cuestión de la hiperinformación en poco tiempo, ¿no? Por ejemplo, yo escribo reseñas de libros, pero he visto que la moda es recomendar 5 libros en 50 segundos en TikTok, ¿no? Bueno, hay algo ahí frente a lo cual, evidentemente, como decía el gran poeta Ricardo Iorio, la tentación es gigante, la tentación es legal. Bueno, pero ¿cómo combatir la tentación, ¿no? Y ahí quería retomar algo que decía Bruno a propósito de que hoy justamente en un espacio en el que participo, que es el Instituto Plebeyo, que tenemos como una sección de textos en la revista Resistencia que se llama Contraataque, estamos con un especial por los 50 años del golpe, hemos tratado de contribuir con algunos textos propios y también con entrevistas. Y hoy justamente salió una entrevista que le hicimos a Eduardo Brunner, que está un poco en esa línea, digamos, de todos estos autores aquí citados, que dice algo que ya no recuerdo si quedó o no en la entrevista, así que si no igual se los cuento. Él en un momento... estábamos ahí en la casa charlando, bueno, grabamos la conversación para luego hacer una entrevista, escrita, ¿no? También, no fuimos y filmamos para un streaming, sino fuimos a la vieja usanza, grabador, conversar 2 horas y de eso hacer un recorte y sacar una nota. Y él en un momento, yo le decía a Bruno cuando estábamos entrando justo, no me puedo acordar ahora si era Viñas o era Rosichner, pero para el caso viene a ser lo mismo, ¿no? Eran parte de contornos de una cierta tradición, que dice que en algún momento León o David, uno de los dos, no recuerdo cuál, le dice, en los años 90 justamente, o inicio de los 2000, yo no puedo armar un proyecto de vida tranquilo, le dice, ¿no? Creo que fue Viñas, pues como una frase muy viniesca, ¿no? En el sentido de, no me resigno a que mi vida sea la tranquilidad de conformarme al mundo tal como está, ¿no? Esa es un poco la lectura. Y pienso en la ironía de los 90 y pienso en la moral del éxito, de la lógica streaming, por ejemplo, de la actualidad. Hay algo de no decir nada incómodo en función de que todos queremos, a todos se nos impone el paradigma de tener que ser exitosos, incluso en la izquierda, incluso en el peronismo, ¿no? Hay algo ahí de esa lógica medio como de estrellato, que me parece que este tipo de lecturas, de escrituras, vienen a tratar de obturar, ¿no? Vienen a tratar de problematizar, viene a tratar de interrumpir, como apuesta al menos para abrir un espacio, en todo caso para ver si sucede algo, ¿no? Las garantías, como dice mi maestro Raúl Cerdeiras, las garantías han caído hace tiempo, ¿no? Es decir, que lo que hacemos es una apuesta en el vacío, nunca estamos del todo muy seguros de que algo de eso pueda surtir algún tipo de efecto más o menos cercano al que uno imagina o piensa, ¿no? O anhela. Entonces, en ese sentido, me parece que hay algo ahí
que tiene que ver con una discusión sobre la lucha cultural, sobre la revolución cultural y sobre la cuestión de la vanguardia, ¿no? Que me parece que hay otra cuestión que tiene que ver con los manifiestos. Nosotros hace poquito justamente con el Instituto Plebeyo sacamos un breve manifiesto ahí en la sección esta de contraataque de la revista Resistencia. La revista Crisis viene trabajando también algo del orden de una escritura de los manifiestos, que los manifiestos en el siglo XX tuvieron la clara función de marcar una posición contra otras posiciones, ¿no? Hay algo también del orden de la polémica, de la discusión pública, que tiene que ver con la relación entre vanguardias y manifiestos, ¿no? Me parece que también es algo que vos decías de Yupanqui. Yo no sé hoy si vos preguntás, no sé, decís, los manifiestos estéticos del siglo XX, ¿cuáles se conocen? ¿No? Los surrealistas, capaz, se conoce la palabra surrealista, pero el manifiesto surrealista, ¿no? Bueno, hay algo ahí del orden también programático que tiene que ver con quizás meterle una incomodidad al presente respecto de solo estar siempre dando respuesta a urgencias, ¿no? Hay algo como programático en el planteo de la vanguardia, en el planteo del manifiesto, que al fin y al cabo tiene que ver con una, digamos así, recuperando cierta jerga de la teoría militar, una función ofensiva, incluso en los marcos de la defensiva, ¿no? Sería un poco pensar algo de eso, me parece ahí. Poniendo a jugar a Mao en sus textos militares y literarios. Perdón, Mariano, porque dije que me iba a acordar las cosas de un tema que me parecía importantísimo decir cuando presenté el libro, y bueno, después me estoy olvidando, que otro de esos grandes temas que aparece en todos los ensayos es el viaje, ¿no? El viaje como algo inaugural de una experiencia para poder decir cosas nuevas, para vivir cosas nuevas y para la revolución, ¿no? Esto que también aparece en Respiración Artificial, de la persona que lee todos los libros y vive todas las vidas. Y me parece que eso es fantástico y cierra con lo que acabas de decir, que es salir un poco de la antología de la época, que es, este anarquista que fusiona en la guerra civil y antes de fusilarlo dice algo hermoso que no es ni viva el anarquismo, ni viva la revolución, ni viva el socialismo, dice viva perder. Eso me parece fantástico, porque el viaje y todos los autores pierden, ¿no? Por ejemplo, en la década del 40, cuando a Tuñón se le muere el hermano, que más muere de Bohemia, esto es hermoso, ¿no? ¿De qué moriste? Morí de Bohemia, ¿no? Me pasé de Bohemia. Y, muere la esposa, Piglia y la dictadura, Perlonger y el SIDA, Puig y sus viajes donde va perdiendo todo y arranca de cero, Fowl, la cocaína, lo que fuera, ¿no? Y hoy vivimos una etapa donde son experiencias que no te marcan nada, porque al mismo tiempo parten de esta mentira de querer vivir algo y no perder nada, ¿no? Y como bien enseñan los griegos, lo importante es la gloria, y la gloria conlleva perder. Perder cuerpo, perder tiempo, y todos los escritores pierden, ¿no? Pero están acá en este libro, ¿no? Y que justamente es marcar, dejar algo. Me parece que hay algo que ahí aplica, que es el viaje, la experiencia, la marca. Ahí me gustó mucho eso, ¿no? Que hay ejes que no están nombrados en el libro, no es que dice, acá voy a trabajar la guerra y lo voy a ir trabajando en los distintos capítulos, la revolución, etcétera, etcétera. El viaje es uno, ¿no? El viaje evidentemente es algo que justo ahora que te estás por ir de viaje, ¿no? Bien, gracias, tocayo. No sé si alguien quiere compartir algo más. Yo no podría intervenir en el registro un tanto letrado que tiene la discusión, porque apenas hay un retorno, pero sí me parece que yo por lo menos me siento convocado en que estas tres palabras, revolución, guerra y derrota, aparezcan de algún modo. Voy a tener que comprar el libro y leerlo porque ha logrado que eso ocurra, ¿no? O sea que ahí estuvieron bien, digamos. Porque me parece que aunque son
noche esas tres palabras circulaban, no se las podía decir en público. Y creo que uno de los grandes problemas, que es una lectura muy personal, pero que tuvo mi generación, yo soy de esa generación, fue no aceptar la derrota. Y querer hacer de lo que había de la democracia la victoria, ¿no? Esa democracia que es hija del terror, realmente no del deseo, una victoria. Y en ese sentido, lo que me queda por descifrar en el libro, porque en las cosas que ustedes dijeron, a mí me parece que hay algunas cuestiones que habría que preguntarse: ¿qué es la revolución? ¿No? Porque, y sin embargo me parece que hay algunas claves, ¿no? Lo que no es, porque yo tengo la sensación de que los argentinos estamos eligiendo entre lo que hay. Ahí no importa, o sea, lo que hay. Y no estamos incluyendo eso que decía Arendt, que está en la libertad de elegir, que es elegir lo que todavía no está, lo que quizás tengamos que construir. Los que venimos de una tradición más marxista, digamos, que justamente discutimos esas tres palabras. En el 68 lo que se discutía era guerra sí, guerra no, ¿no? Y estaba esto que creo que dijiste vos, o sea, yo incluso, bueno, estoy a favor de la guerra, pero no era esa guerra, por eso no la hice, otros hicieron. Vos decías recién perder la vida, para lograr la gloria, de Homero para acá, ¿no? Entonces, me parece que hay un sentido de reconfiguración de las cosas, que es el proletariado hoy, ¿no? Y creo que sí que hay como un... Por eso me alegra mucho este libro, me alegra mucho la reunión, y inclusive las cosas que ustedes dijeron, aunque no estoy de acuerdo con muchas, ¿no? Porque una de las cosas que también se nos ha impuesto es como ser de un campo. Y un campo sin discusión no es un campo. Si se leen los debates del Partido Comunista Ruso, muy poquito previo a la revolución y por la revolución, hasta la muerte de Lenin fundamentalmente, y si se ve la tosudez de Lenin contra los economistas, contra los anarquistas, ¿no? Entonces, todos esos debates parecen hoy sumergirse entre soy popular o soy gorila. Gorila es un rótulo para cualquiera que critique al peronismo. O sea, la crítica al peronismo está reprimida por esa palabra, ¿no? Y sin embargo, gorila, en términos históricos, es la respuesta a otro mote que nunca partió de la intelectualidad, partió de los gorilas, partió de lo que estaban en el gobierno en ese momento, los libertadores, que se llamaban libertadores, etc. Me parece que hay mucho que discutir, pero lo que yo agregaría a esto es: no temamos discutir entre nosotros. No temamos discutir fuerte. Porque lo que han logrado es eso, ¿no? Es decir, que y en ese sentido llamado a la indocilidad de niños, ¿no? A la crítica. Pero bueno, no podría entrar en el otro registro porque de casualidad conozco los apellidos de los autores. Pero la verdad que me pone muy contento, ¿no? Me pone muy contento estas palabras de la reunión y bueno, leeré el libro. Bueno, muchas gracias por la intervención. Yo diría esto último, si les parece, para cerrar este momento. Está la galería, el espacio tiene a disposición un buffet ahí popular para quien quiera comerse una empanadita, tomar algo y seguir la conversación un poquito más informal, un ratito al menos. Como siempre han sido muchas veces más productivas las reuniones de pasillo que las propias reuniones formales.
no siempre, pero en muchos casos, así que dejar abierta esa posibilidad también. Está el libro a la venta, obviamente. No quiero dejar de agradecer a Nido de Vacas Editorial por esta apuesta. Es una editorial del interior de la provincia de Buenos Aires, de Rojas, que vienen haciendo un trabajo realmente muy serio. Justo comentaba cuando estábamos por empezar la charla con algunos de ustedes, la rigurosidad con la que han encarado la edición del libro ha sido un trabajo exhausto para mí, pero muy satisfactorio, porque creo que el libro ha salido lo mejor que se podía sacar, ¿no? Y eso no siempre sucede en el mundo editorial. Entonces, bueno, quería hacer ese agradecimiento especial a la editorial, bueno, a Bruno, a Mariano, a ustedes que han venido, a Julia, a Vivi por el espacio. Ojalá este sea el inicio de una serie de vinculaciones. Me interesa mucho el prestar atención a la juventud, el tratar de llegar con algo de todo esto a las nuevas generaciones. Y lo último que decía aquí el compañero, lo quiero rescatar en función de dos cuestiones, y con esto cierro. Creo que un campo propio se define en función de la delimitación con otras posiciones, pero con el debate abierto y permanente al interior del propio campo, ¿no? Todo espacio que obture la discusión, ¿no? y la lucha de ideas, digamos, es un campo que rápidamente queda anquilosado, viejo, sin capacidad de poder producir lo nuevo. Y entonces me gustaría compartir unas palabras del libro, pero que no son mías, ¿no? Para salir un poco del lugar tan típico de la autorreferencialidad contemporánea, y son estas siguientes líneas. Con esto cierro. Muy en la línea planteada por Ricardo Piglia y citada ya párrafos atrás, la frase "la literatura anuncia lo que todavía no es", el cineasta y crítico argentino Nicolás Prividera sostiene en su libro Resto de Restos que la política no es el arte de lo posible, ¿no?, sino más bien el arte de crear nuevas formas. Bueno, algo de todo esto discutimos esta noche, así que, bueno, muchas gracias.